Ya, voy a compartir pantalla para que vamos a comenzar viendo en lo que quedamos la clase anterior, que fue función inyectiva. ¿Se acuerda que habíamos visto lo que era dominio de una función? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Habíamos visto lo que era dominio de función. A ver, denme un minuto, que se me olvidó. Ya. Ya, ahora sí que sí. Ya. Ahora sí, habíamos visto lo que era dominio y recorrido de una función, habíamos visto cómo determinar cuando una función era al nivel de gráfica, cuando la función era función o no, cuando una relación era función o no, y lo que vamos a ver ahora es función inyectiva, epiyectiva y biyectiva, ¿ok? Ya, entonces, ¿qué cosa es una función inyectiva? Bueno, lo que habíamos visto en la clase pasada era verlo de manera gráfica, ¿ya? Una forma de mostrar que una función es inyectiva también es mediante un diagrama sagital, que es este estilo, cuando uno pone acá el conjunto de partida, el conjunto de llegada, y uno visualiza que a un elemento le corresponde un elemento al otro conjunto, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. No importa que acá sobren elementos o al otro lado sobren elementos. En el caso de acá, esta que está acá a nivel gráfico no es una función inyectiva, porque por ejemplo hay dos elementos distintos, que sería este y este, que van a parar al mismo elemento. Por lo tanto es 2 a 1. Lo mismo acá, este elemento va a parar a este y este otro va a parar al mismo, por lo tanto hay 2 a 1. Esta que está acá no representa una función inyectiva, ¿de acuerdo? A cada elemento del codominio le corresponde a lo más 1 en el dominio. Codominio, acuérdense que hablamos del conjunto de llegada, ¿de acuerdo? ¿Qué es una función sobreyectiva? Después vamos a ver cómo demostramos de manera analítica cuando algo es una función inyectiva, y después vamos a ver cómo demostrar que una función es sobreyectiva. Vamos a llamar una función sobreyectiva o epiyectiva cuando todo elemento de B es imagen de algún elemento de A. Esto quiere decir que el codominio es igual al recorrido, o sea, lo que estamos diciendo es que el recorrido de la función es igual a todo el conjunto de llegada. Aquí dice ejemplo, y el ejemplo que vamos a considerar es, por ejemplo, f de x igual a x más 1. O sea, la idea mía era que ustedes lo trabajaran ese ejemplo, f de x igual a x más 1, le sacamos a ver, lo voy a hacer en la pizarra mejor, ¿les parece? ¿Ya? Déjenme borrar la pizarra y lo vamos a hacer en el pizarrón. Y así yo creo que de todas maneras va a quedar muchísimo, muchísimo más claro. ¿Ya? Ya. Miren acá, voy a trasladar para ver un ejemplo de una función, y les voy a hacer en la pizarra una función inyectiva y epiyectiva. A ver, tengo que iniciar el video. Ya. Están viendo la pizarra, ¿cierto? Cambié un poco la postura, la posición, para que se viera mejor. Entonces les voy a hacer un ejemplo de una función que es inyectiva y sobreyectiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sea f de x igual a 3x menos 1, ¿ya? Todavía no hemos visto los distintos tipos de funciones, estamos clasificando en ciertas propiedades que tienen las funciones. Entonces, primero, demuestre que f es inyectiva. O 1 a 1. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y después vamos a demostrar que es sobreyectiva o epiyectiva. ¿Cómo se hace la demostración de que algo es inyectivo? Demostración. Uno dice, originalmente uno toma dos números, sean x sub 1 y x sub 2, que pertenecen al dominio de la función. Si ustedes observan esta función, esta es una función que no es ni fracción, no es raíz, ni es un logaritmo. Por lo tanto, el dominio de esa función serían todos los reales, ¿cierto? Todo el conjunto de los reales. ¿Por qué? Porque esta función puede tomar cualquier valor de x y evaluarlo. ¿Ok? Entonces tomamos dos números dentro de los reales, tales que
f de x sub 1 sea igual a f de x sub 2. ¿Cuál es el objetivo de llegar a probar? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que ya hemos probado que la función es inyectiva? Es cuando a través de pasos algebraicos nosotros llegamos a que x1 es igual a x2. Es decir, si f de x1 es igual a f de x2, nosotros tenemos que demostrar que x1 es igual a x2 y con eso hemos probado que la función es inyectiva. ¿Ya? Entonces veamos, ¿qué le hace f a un x sub 1? Por definición va a ser 3x sub 1 menos 1 igual a 3 por x sub 2 menos 1, ¿cierto? Y claramente acá simplificamos este con este y nos queda que 3x sub 1 es igual a 3x sub 2, de donde x sub 1 es igual a x sub 2. Por lo tanto, tenemos que f es inyectiva. ¿De acuerdo? Partimos del hecho que f de x1 igual a f de x2 y mediante reducción de expresiones algebraicas llegamos a que x1 es igual a x2, por lo tanto la función es inyectiva. ¿Ok? Con la misma función ahora, nosotros vamos a probar que es epiyectiva o sobreyectiva. Para probar que una función es epiyectiva, sobreyectiva, lo que tenemos que hacer es demostrar el volumen, imagen del volumen, estimados, demostrar que f es sobreyectiva o, en algunos libros dicen epiyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, para probar que una función es sobreyectiva o epiyectiva, lo que hacemos es por demostrar que el recorrido de la función es igual a todo el conjunto de llegada, ¿de acuerdo? Se supone que originalmente nosotros tenemos que esta función, cuando uno habla de una función, tiene que estar definida de un conjunto en otro, ¿ya? Entonces, en este caso particular de esta función, la vamos a considerar definida de los reales en los reales. Y lo que nosotros vamos a ver si esta función es inyectiva o sobreyectiva en este conjunto, en el conjunto de llegada, o sea, cuando b vale r, ¿ya? Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es encontrar el recorrido de la función. ¿Qué hacemos para encontrar el recorrido de la función? Uno toma el f de x y lo llama y, igual a 3x menos 1. ¿Qué hacemos? Despejamos x en función de y, entonces nos va a quedar y más 1 igual a 3x, o sea, x igual a y más 1 partido por 3. Despejamos x en función de y. ¿Y qué tenemos que hacer con este x que encontramos? Probar que efectivamente f evaluado en este x nos da el y original. Entonces, tomando ese y que está ahí, que no es que uno lo invente, digamos, aparece de lo que yo acabo de hacer al otro lado. Entonces, en efecto, ¿qué sería f de x? Sería f de, y tomamos el x que encontramos, y más 1 partido por 3. ¿Qué es f evaluado en esto? F evaluado en esto, ¿qué hace la función f? Observen acá arriba. F toma un algo y lo manda a 3 por el algo menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto va a ser 3 por el algo, 3 por el algo, menos 1. ¿De acuerdo? Si desarrollamos esto que está acá, si se fijan, este 3 se va con el 3 y nos queda y más 1 menos 1, y efectivamente esto es sí. Por lo tanto, si uno, lo primero es despejar la x, después uno toma la x, lo evalúa en la función, y si uno al evaluarlo en la función llega ahí, inmediatamente podemos decir que f es una función función sobreyectiva. Sobreyectiva, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, lo que, bueno, en la PPT sale, pero voy a adelantarme, ya que estamos proyectando la pizarra, vamos a aprovecharla.
Cuando uno tiene una función que es inyectiva y epiyectiva, o sobreyectiva, da lo mismo, yo le llamo más epiyectiva que sobreyectiva, cuando es inyectiva y epiyectiva, significa que esa función es biyectiva, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo particular, como se cumplió que la función era inyectiva y epiyectiva, luego, como f es inyectiva y epiyectiva, vamos a tener ¿qué cosa? Que f es biyectiva. ¿Ok? Entonces, una función va a ser biyectiva cuando cumple que es inyectiva y epiyectiva a la vez. Si una de esas dos características falla, automáticamente la función no es biyectiva. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué gracia tienen las funciones biyectivas? Las funciones biyectivas tienen la gracia que si una función es biyectiva, entonces existe la función inversa. O sea, si f es biyectiva, si solo si existe la función inversa, f a la menos 1 de x. Si la función no es biyectiva, la función no tiene función inversa. Entonces vamos a aprovechar el tiro de ver cómo encontramos nosotros la función inversa. ¿Ok? En este caso, vamos a aprovechar el mismo ejercicio, que ya sabemos que esta función es biyectiva, por lo tanto sabemos que existe la inversa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo encontramos esa función inversa. Entonces la pregunta, ¿cómo encontramos f a la menos 1 de x? Para encontrar la función inversa, lo primero que uno hace es despejar x en función de y. Este trabajo nosotros ya lo habíamos hecho, nos quedó que x era igual a, se me olvidó, a ver, igual a 3x menos 1. X va a ser era igual a y más 1 partido por 3. ¿Se acuerdan que lo hicimos antes cuando queríamos probar que era sobreyectiva o epiyectiva? ¿Ya? Ya, el primer paso es despejar x en función de y. El segundo paso, hacemos el cambio. En vez de poner x, ponemos f a la menos 1 de x, y en vez de poner y, vamos a poner x. O sea, ¿cómo nos quedaría la expresión? En vez de x, ponemos f a la menos 1 de x. Y en vez de y, ponemos x. Y esto que está acá, estimados, corresponde a la función inversa de la función f de x igual a 3x menos 1. Ya, a ver, con un poco de calma, porque está lloviendo. Ahora vamos a trabajar un poquito esto de la función inversa para explicar mejor cuál es el concepto y cuál es el sentido. ¿Ya? A ver, nosotros tenemos f de x igual a 3x menos 1, ¿no es cierto? Y fíjense que ahora tenemos la función inversa de esta, que es x más 1 partido por 3. Recuerden que la clase pasada nosotros habíamos hablado de la función compuesta. ¿Ya? Fíjense que aquí es igual, voy a escribir aquí una serie de preguntas. ¿Qué es f compuesto con f a la menos 1 de un x cualquiera? ¿Qué es f compuesto con f a la menos 1 de 5? Aquí es igual f a la menos 1 compuesto con f de x. ¿Ya? A ver, observemos la primera. F compuesto con f a la menos 1 de x. Sería f de f a la menos 1 de x. Acuérdense que en la función compuesta lo que se aplica primero es lo que está más adentro. ¿De acuerdo?
Entonces f compuesto con f a la menos 1 de x va a ser lo mismo, la que está más afuera, que es f, la dejamos afuera y aplicamos primero la que está más adentro. ¿Ok? Entonces, esto aquí va a ser igual a f de, ¿qué cosa es f a la menos 1 de x? F a la menos 1 de x es x más 1 partido por 3. X más 1 partido por 3. ¿De acuerdo? ¿Qué le hace f a algo? F de algo, toma el algo, lo multiplica por 3 y le resta 1. Entonces, toma el algo, lo multiplica por 3 y le resta 1. ¿De acuerdo? Y efectivamente, esto que está acá nos va a dar x, ¿no es cierto? Porque nos queda x más 1 menos 1, nos queda x. Y efectivamente, como debiera ser, f compuesto con f a la menos 1 de x, es x. ¿Qué nos debería dar en f compuesto con f a la menos 1 de 5? Debería darnos 5, ¿no es cierto? Y efectivamente esto es f de f a la menos 1 evaluado en 5, que es f a la menos 1 evaluado en 5. En vez de este x, reemplazamos por un 5, 5 más 1, 6, partido por 3, nos quedaría 2. Aquí es igual la función evaluada en 2, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Era como lo que tenía que pasar, ¿sí? De manera natural, claramente, por la definición de qué cosa es la función inversa es la que deshace lo que hace la función original. Fíjense, ¿a qué sería igual f de la menos 1 compuesta con f de x? Debería darnos x, veámoslo. Aquí es igual esto, es f a la menos 1 de f de x, ¿cierto? ¿Qué cosa es f de x? Sabemos que f de x es 3x menos 1, lo reemplazamos. ¿Qué le hace f a la menos 1 a algo? F a la menos 1 a algo, f a la menos 1 de algo, toma el algo, le suma 1 y lo divide por 3. Toma el algo, le suma 1 y lo divide por 3. Entonces, si ustedes se fijan, nos va a quedar 3x partido por 3, que efectivamente eso es x. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos chequeado? Que efectivamente esta es la función inversa. ¿Por qué? Porque al hacerla compuesta entre f, compuesto con f a la menos 1, de un valor de x nos da el mismo x. Y f a la menos 1 compuesto con f de x, efectivamente también nos da x. O sea que hemos probado que la f a la menos 1 de x que habíamos encontrado efectivamente satisface la propiedad o la definición de ser función inversa, que es que al componerla con f nos da la función identidad de x. O sea, ¿cuál es la función identidad de x? Que toma un x y lo manda al mismo x. Y lo mismo en el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, vamos a... Ya, entonces ahora vamos a entrar a las funciones. A ver, vamos a entrar, estábamos acá, nos vamos a salir de la PPT. ¿Me debería dejar salir? No me dejó. A ver, esperen un poco. Ya, vamos a cerrar esto y vamos a entrar a... Vamos a entrar al curso y en el curso acá abajo... Ah, pero no les estoy proyectando, déjenme proyectarles para poder guiarlos. Ya. Aquí en el curso, estamos en el curso, acá. No, no estamos en el curso. Me perdió el curso. Se me perdió el curso. Aquí está el curso. Ah, pero ustedes no lo están viendo.
Ya, esperen un poco. Compartir pantalla. Está haciendo una mala jugada, parece. ¿Lo ven ahí o no, estimados? Creo que no lo están viendo. Sí se veía, profe. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se ve? Ya. Entonces Sí. vamos a entrar a funciones. Donde dice funciones, en ese apunte aparecen, hay una parte donde dice, en la página hay un montón de ejercicios resueltos en el apunte estimados, ¿ya? Y dentro de los cuales está, por ejemplo, la clasificación de las funciones, aparece función inyectiva, aparece un ejemplo resuelto, una función epiyectiva, también resuelto, y después aparece la definición de una función biyectiva y aparecen ejercicios propuestos, ¿de acuerdo? Y aparece la función inversa y también aparecen ejercicios resueltos, ¿ok? Entonces, les voy a explicar un segundo ejercicio, que es el ejercicio que aparece acá, y vamos a ver, voy a volver a explicarles otro ejercicio que dice relación con función inyectiva, epiyectiva, biyectiva, y por lo tanto vamos a terminar con la función inversa. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, en la página 20 del apunte que ustedes ya tienen en el aula, dice hallar f a la menos 1 de x, f a la menos 1, o sea, hallar la función inversa. ¿Me estoy proyectando, chicos? ¿Ustedes están viendo o no? La página 20. Necesito que me diga alguien sí o no. Sí, profe. Maravilloso. Ya. Entonces, hallar f a la menos 1 si f está definida de los reales menos el menos 7 medios. Los voy a silenciar porque para que estemos todos en silencio, o sea, ustedes estén calladitos, no se escuchen los ruidos en el fondo de la casa. Ya, hallar f a la menos 1 si f está definida de los reales menos el menos 7 medios, o sea, en el fondo la función está definida de este conjunto en todos los reales, excepto el menos 7 medio, en los reales menos el 3 medio. O sea, esto viene a ser como el A, y esto es el B. La función f está definida de A en B. Definida por f de x igual a 3x menos 4, partido por 2x más 7. ¿Ok? Entonces, primero vamos a probar que esta función que está acá es una función inyectiva. ¿Ok? Para probar que la función es inyectiva, tenemos que tomar un f de x sub 1 igual a f de x sub 2. En este caso al x sub 1 le llamamos t y al x sub 2 le llamamos q. En el fondo, tanto t como q son dos elementos que pertenecen al dominio de la función, que es este que está acá. Son dos elementos cualquiera, dos números cualquiera. Entonces, si a partir de f de t igual a f de q, nosotros llegamos a probar que t es igual a q, automáticamente hemos probado que la función es inyectiva. Si no podemos probar que t es igual a q, o que x1 igual a x2 en el ejemplo que vimos antes, significa que la función no es inyectiva. Si la función no es inyectiva, automáticamente no es biyectiva. Y si la función no es biyectiva, significa que no existe la función inversa. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a partir. F de t igual a f de q. ¿Qué significa esto? Significa, fíjense que esta es la función f de algo. En este caso, el algo está tomando t. Por lo tanto, no, como toma entonces, que fome un chiste. Pero esa tocó. F de t. En fin, fome. Entonces, ¿qué le hace f a algo? Lo multiplica por 3, le resta 4, partido por 2 veces el algo, más 7. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le hace f a t? Es 3 por t menos 4, partido por 2t más 7, y esto va a ser igual a f de q, que le hace f a q, 3 por q menos 4, partido por 2q más 7. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Multiplicamos cruzado este término por el que está acá arriba y este otro por el que está arriba, multiplicamos cruzado y desarrollamos y vamos a tratar de llegar a que t es igual a q. Si hacemos los desarrollos, llegamos a esta expresión, donde simplificando términos semejantes, llegamos a que efectivamente t es igual a q. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, la función es inyectiva. Hemos probado que la función es inyectiva. Lo que vamos a ver ahora es si f es o no es epiyectiva, ¿ya? Entonces, sea i igual a tanto, este elemento que está acá, acuérdense, a la f de x se le llama i, y lo que despejamos es x en función de i. Al despejar x en función de y de manera algebraica, o sea, este pasa para allá multiplicando y despejamos la x, nos va a quedar esta expresión que está acá. Con esta expresión que está acá, que corresponde al despeje de x en función de y, ¿qué cosa sería f de x? Va a ser f de la expresión que encontramos. En vez de la x, ponemos lo que obtuvimos acá en x. ¿Qué le hace f a algo? Lo multiplica, toma el algo, lo multiplica por 3 y le resta 4. Toma el algo, lo multiplica por 2 y le suma 7. Si uno hace el desarrollo algebraico de esta expresión, llega ahí. Por lo tanto, hemos probado que f de x efectivamente es igual a y, para este x que nosotros habíamos despejado antes en función de y. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos demostrado que efectivamente nuestra función en ese dominio y en ese recorrido, en ese a y en ese b que nosotros definimos al comienzo, es una función inyectiva y epiyectiva. Por lo tanto, la función es biyectiva. ¿De acuerdo? Y si la función es biyectiva, nosotros tenemos que existe la función inversa. ¿Cómo se encuentra la función inversa? Despejando x en función de y, que ese trabajo ya lo habíamos hecho antes. Habíamos despejado x en función de y. ¿Y cuál era el siguiente paso? Que es lo que hicimos en la pizarra. En vez de poner la x, ponemos la x como f a la menos 1 de x. ¿Se fijan? En vez de la x, ponemos f a la menos 1 de x. Y acá, en vez de la y, la cambiamos por la x. ¿Se fijan? Ponemos la x ahí, y en vez de la y, ponemos la x. Y esta expresión que aparece acá corresponde efectivamente a la función inversa de nuestra función original, que era esta que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿A qué los invito a ustedes? A revisar todos los otros ejercicios de este estilo que aparecen resueltos acá en el apunte, ¿ok? Y la próxima clase vamos a ver todos los tipos de funciones, la función constante, la función lineal, la función cuadrática, función racional. Bueno, y de ahí vamos a seguir, vamos a ver la próxima clase, la próxima semana, cuando retomemos las clases, vamos a ver función constante, función lineal y función cuadrática. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería.